Bueno, regresamos a Miami al Día. Les habla Raquel Regalado y pasamos de los valores de las propiedades, potencialmente una recesión, a hablar sobre la viruela del mono en Broward. Y con eso le damos la bienvenida al doctor José Antonio Cisneros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel. Contento Bueno, de escucharte. la buena noticia es que no vamos a hablar del COVID. La mala noticia es que ahora tenemos una viruela del mono. Hay varios casos en Broward. ¿Qué nos puedes decir sobre este fenómeno? Hay tantas personas que están escribiendo sobre esto en las redes sociales, pero ¿es algo que en realidad debe preocupar a las personas? Bueno, no debería preocupar, pero sí debería llamar la atención que una enfermedad que era endémica del centro del África, una enfermedad originalmente descrita en los monos en el año 58, luego pasó a humanos una década después, se han mantenido entre unos 2.000 a 3.000 casos por más de 20 años ahí en la zona del centro del África, y que se contagia básicamente por contacto íntimo, o sea, contacto muy cercano con la persona infectada, porque tú tienes que estar en contacto con los fluidos de esa persona, bien sea por los líquidos que las lesiones cutáneas producen, o la saliva, la sangre, el sudor. No es una enfermedad fácilmente contagiosa, no es una enfermedad muy mortal. La gran mayoría de las personas, pues después de 4 semanas más o menos de sintomatología, en una primera parte se comporta como una enfermedad viral, febril, que literalmente deja a la gente muy decaída, y luego comienza la eruptiva, la segunda fase, que es la fase donde salen las lesiones de piel, una serie de pústulas que producen esa secreción, que es precisamente la que, si uno entra en contacto con ese líquido, eso está lleno de virus. Es un virus de DNA, de ADN, y luego, una vez que entra en la circulación de la sangre, pues lo infecta a uno, y así se produce la cadena de transmisión. Ahora, lo interesante, chicas, es que ya van más de 30 países, ya van más de 700 casos confirmados y 900 casos entre los confirmados y los sospechosos en más de 30 países. Eso es demasiado, y demasiado rápido. Yo estoy viendo Bueno, aquí las curvas. y en algunos, A principios de... en Portugal y ¿sí? España, 250 casos. Es lo que te quiero decir. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está contagiando la gente? Porque en el 2003 hubo aquí un brote en Estados Unidos, en varios estados. Aquí estoy viendo que en esa época en Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin, más de 70 personas fueron infectadas, pero fue porque trajeron unos animales, unos perros de la pradera, que los trajeron, los vendieron como pets, y esos animales venían ya contaminados con el virus, y contaminaron a los dueños de eso, ¿no? Ahora, eso fue un brote epidémico y no pasó de allí. O sea que ya tenemos antecedentes de un brote aquí en los Estados Unidos. Pero lo que está pasando ahora es que empezó por Europa. Aparentemente el paciente cero se estima, todos estos son estimados, por supuesto, que aconteció en Bélgica, Sí. en una reunión, no sé si de negocio o de entretenimiento. El asunto es que los primeros 6 casos pueden fijarse allí, y hasta ahora pues ha sido no necesariamente contaminación de gente que ha ido al África, ni de gente que ha tenido pets o animales, sino que ha sido contaminación de humano a humano. Entonces ha habido una observación, que simplemente es una observación de que la mayoría de las personas hasta ahora han sido hombres, y parecieran estar vinculados a la comunidad bisexual, pero eso es simplemente un factor de descripción, no necesariamente está circunscrito a eso, ¿no? Ahora, Bueno, y es yo lo que creo está que pasando, porque es no importante. están saliendo tantos casos. Claro, pero es importante esa parte porque en las redes sociales muchas personas están dando mala información, ¿no? Comparando esto a la SIDA. ¿Qué nos puedes decir sobre estas No, comparaciones, no? no, no. No, porque es cualquier contacto íntimo. Incluso si Claro. tú estás con una persona y la besas, el SIDA no es tan fácil de contagiar así. Si no, imagínate tú la cantidad de gente que estuviera infectada con HIV. O sea, y SIDA es la última etapa de la enfermedad. O sea, lo que te quiero decir con esto es que no es de fácil contagio, pero por eso llama la atención. Estos casos que están saliendo en Norteamérica, que son personas que contactaron a otros pacientes en otros países,
viajaron a otros países o adquirieron animales contaminados. Eso todavía no lo tengo claro, los medios de comunicación no están hablando de eso. Todavía el riesgo para la población general es muy poco, no es una enfermedad que se contagia tan fácilmente como el virus Omicron del COVID, pero llama la atención que ya vamos por 900 casos, o sea, una enfermedad que por varias décadas no salía de África. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, claro. Hay la preocupación, ¿será que el virus mutó? ¿Será que este no es el mismo virus de antes? Este virus de alguna u otra manera ahora se ha hecho más contagioso. Hay muchas cosas que no tenemos claro todavía. Habrá que esperar mayor investigación de contactos para ver si cada persona que está siendo infectada tiene una vinculación íntima con alguien que ya estaba enfermo o es por contacto social, que es la otra pregunta, ¿no? ¿Es esto algo que tú puedes adquirir yendo a una fiesta donde haya otra persona infectada? ¿O es esto donde tú tienes literalmente que abrazar, besar y entrar en contacto íntimo con una persona para que te infecte? Esas son las dos cosas que todavía, a mi juicio, no están claras en la información que está dando las organizaciones. Pero no hay motivo de preocupación. La vacuna que toda la vida se usó para erradicar la viruela sirve para esta enfermedad en un 98%, y también hay una nueva vacuna. Tengo entendido que en Estados Unidos hay más de 1.000 dosis para la nueva vacuna combinada y hay más de 100.000 dosis tú sabes, en reserva por si acaso hay un brote de viruela, que no es este el caso, pero como si fuera necesario, es posible vacunar a todo el personal de salud que tenga que atender estos pacientes. O sea, que no está planteado para la población general, sino para aquellos hospitales donde hay médicos y enfermeras tratando a estos pacientes. Claro, y hablando de la viruela, ¿no? Para las personas que tuvieron viruela cuando eran niños, ¿se pueden contagiar? Están protegidos. Tengo entendido que están protegidos, pero lo que pasa es que solamente el 20% actualmente de la población mundial fue alguna vez vacunado contra la viruela. Entonces todo dependerá de que tu sistema inmunológico se acuerde de cómo combatirla, ¿no? Claro. Que una cosa es que tú hayas estado vacunado y otra cosa es que ahorita tu sistema inmunológico esté a la altura de poder desarrollar un combate contra la enfermedad. Pero eso no es lo que está planteado ahorita. Esta no es el mismo virus, es de la misma familia, pero no es el mismo virus de la viruela, es mucho menos letal, es manejable, no solamente se puede usar vacunas, sino que también se pueden usar agentes antivirales que parecen tener muy buen desempeño, y si la persona recibe tratamiento médico, la mayoría de las personas después de un mes de pasar la enfermedad se recuperan completamente. Bueno, tú y yo hemos hablado... Conocida, no es una enfermedad nueva, eso es otra cosa, ¿no? Tampoco es que estamos hablando como del COVID, que teníamos muchas incógnitas. A eso íbamos, claro. Ya tiene 3, 4, 5 décadas de observación en el área del África. Bueno, y también esto hace varios meses estábamos hablando sobre la culebrilla, ¿no? Durante la pandemia yo me tuve que poner la vacuna de la culebrilla. Yo tuve la viruela con una niña, ¿no? Pero no había tenido la vacuna para la culebrilla. Se cambiaron un poco las reglas. Inicialmente era exclusivamente para las personas mucho mayor. Se ha ido bajando esa cifra también. Para las personas que nos estaban escuchando que no han tomado la vacuna de la culebrilla, ¿qué es lo que deben considerar? Bueno, que es una enfermedad que cuando se produce después de los 50 o 60 años es bastante dolorosa, incómoda, y en una persona que sea susceptible puede llevar al hospital una crisis de culebrilla, ¿no? Ese es el virus del herpes zóster, y es un virus que una vez que lo infectó uno temprano en la juventud, queda durmiente por muchos años, y no se sabe por qué mecanismo, pero puede ser que después de los 50 o 60 años reaparezca inflamando los nervios, por eso se llama culebrilla, porque usualmente sigue el trayecto de los nervios y produce dolores muy fuertes. Y hay una vacuna para eso. Se aconseja a todas las personas mayores de 60 años vacunarse, pero como tú dijiste, ahorita se está bajando la edad para prevenir pues que acontezcan esos cuadros tan... A veces hay leves, una culebrilla leve, y a veces hay cuadros bien severos, ¿no? que requieren una mayor intervención médica. Claro. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Gracias, Raquel. Saludos. Así es, el doctor José Antonio Cisneros aquí con nosotros en Miami al Día.